¿Sabías que hay una sola pregunta que puede exponer a alguien que está ocultando una mentira profunda? Y no estamos hablando de una confrontación directa ni de gritar acusaciones. A veces, la verdad no se revela a través de la presión constante o de la persecución de pruebas, sino a través de algo mucho más sutil y sorprendentemente poderoso. Una pregunta bien formulada. En este video vamos a explorar cómo una sola pregunta, en lugar de una confrontación agresiva, puede desmantelar la fachada de una mentira, especialmente cuando se trata de una infidelidad en una relación. A lo largo de este análisis, nos vamos a basar en las enseñanzas de Jordan Peterson, quien ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo la psicología humana y las dinámicas de poder juegan un papel crucial en la forma en que descubrimos la verdad. Las relaciones son complicadas, y cuando la confianza se ve amenazada, es fácil caer en la trampa de presionar directamente a la otra persona, buscando respuestas inmediatas y claras. Sin embargo, lo que muchas veces no entendemos es que al hacerlo, solo estamos fortaleciendo la defensa que la persona ha levantado alrededor de su mentira. La confrontación puede llevarnos a una guerra emocional en la que el conflicto se intensifica, pero la verdad no se revela. Jordan Peterson sostiene que para comprender realmente a los demás y exponer la verdad, debemos ir más allá de las palabras. La clave está en cómo formulamos nuestras preguntas y en la forma en que las personas responden a ellas. Una pregunta que apunte al corazón de la relación, a los valores fundamentales que compartimos, puede hacer que la mentira se desmorone sin que siquiera se mencione. En lugar de exigir una confesión, lo que realmente estamos haciendo con esta pregunta es provocar una reflexión interna, una autoevaluación emocional que, en última instancia, revela mucho más de lo que las palabras podrían esconder. Hoy exploraremos cómo aplicar esta estrategia en situaciones difíciles, no solo para descubrir la verdad en una relación, sino para mejorar nuestra capacidad de comunicación y mantener nuestra integridad emocional. Si te interesa aprender sobre psicología, relaciones y cómo detectar las señales emocionales que nos permiten navegar por el complicado terreno de la confianza, suscríbete a este canal. Aquí profundizamos en temas que van más allá de lo superficial, buscando el entendimiento profundo de la naturaleza humana. Así que, si alguna vez has sospechado que algo no está bien en una relación o simplemente quieres entender cómo las dinámicas emocionales y psicológicas pueden influir en lo que decimos y lo que realmente sentimos, quédate conmigo. Vamos a descubrir juntos por qué una sola pregunta, formulada de manera estratégica, puede ser más poderosa que cualquier confrontación directa. Las relaciones humanas están llenas de complejidad. En ellas, la confianza, el respeto mutuo y la transparencia juegan roles fundamentales. Sin embargo, cuando la confianza se ve quebrada, cuando hay dudas sobre la sinceridad de una persona, el caos emocional y psicológico no tarda en llegar. En estos momentos, el instinto de muchas personas es enfrentarse a la otra persona, acusar directamente y presionar para obtener una confesión. Sin embargo, este enfoque no siempre funciona. De hecho, en la mayoría de los casos puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque, como señaló el psicólogo y escritor Jordan Peterson en varias de sus obras, la psicología humana es profunda y compleja, y las mentiras, aunque destructivas, están frecuentemente protegidas por capas de defensas emocionales. Cuando estamos enfrentando una situación de desconfianza en una relación, ya sea por sospechas de infidelidad o por la falta de sinceridad en otros aspectos, la reacción inicial suele ser la confrontación directa. Queremos obtener respuestas, queremos descubrir la verdad y, a veces, nos lanzamos a la acción sin pensar en las consecuencias de cómo estamos abordando la situación. La confrontación directa, aunque parece la manera más obvia de obtener una respuesta, a menudo se convierte en una lucha de poder emocional. Se convierte en un terreno en el que las defensas del mentiroso se refuerzan y las mentiras se mantienen firmemente en su lugar. Peterson, en su enfoque sobre las relaciones humanas, sugiere que las mentiras no solo se esconden en las palabras. En lugar de presionar directamente, Peterson nos invita a tomar un enfoque más reflexivo y estratégico. Hacer una sola pregunta que pueda penetrar esa capa de defensa y desvelar la verdad. Esta técnica es una de las más poderosas cuando se trata de descubrir la verdad oculta, especialmente en situaciones de desconfianza en una relación. La razón detrás de esto es simple pero profunda.
En lugar de atacar la mentira directamente, lo que hace esta pregunta es poner a la persona en una situación donde debe reflexionar sobre su propia integridad y las consecuencias de sus acciones. Esta es la clave. Cuando se formula de manera correcta, la pregunta no solo invita a la persona a dar una respuesta, sino que la obliga a enfrentar la disonancia interna entre sus acciones y los valores que dice representar. La pregunta correcta no es una acusación, no es una demanda, ni una exigencia para una confesión inmediata. Al contrario, es una invitación a reflexionar sobre el estado real de la relación. Un ejemplo de esta pregunta que ha sido utilizada con éxito en muchos casos es: ¿te sientes orgulloso de lo que hemos construido juntos? Esta pregunta va más allá de las palabras, va directamente al corazón de la relación. Al hacerla, le estás pidiendo a la otra persona que se cuestione a sí misma, que evalúe no solo lo que ha hecho, sino lo que representa esa acción en el contexto de los compromisos previos que ambos habían hecho. Es una pregunta que apela a la conciencia interna de la persona, a su sentido de orgullo, de lealtad, de honor. ¿Por qué es tan poderosa esta pregunta? Porque no exige una respuesta inmediata ni una confesión inmediata. No está diseñada para generar una discusión ni para obtener una justificación. Lo que hace esta pregunta es provocar una reflexión profunda. La persona que está tratando de ocultar algo no puede responder a esta pregunta sin entrar en conflicto con sus propios valores, con lo que cree que debería ser su vida y lo que realmente está haciendo. Este conflicto interno es lo que comienza a desmantelar la mentira. Es allí, en el espacio entre la respuesta que la persona da y las emociones que realmente está sintiendo, donde empieza a surgir la verdad. Al hacer esta pregunta, se crea un espacio emocional en el que la mentira ya no puede prosperar cómodamente. La verdad no se revela inmediatamente en forma de palabras, sino que empieza a salir a la superficie a través de las microexpresiones, el tono de voz, las pausas en la conversación e incluso en la postura corporal. Si la persona ha estado ocultando algo, su cuerpo y su mente comienzan a traicionarla. El estrés y la tensión provocados por este tipo de preguntas no pueden ser completamente ignorados y aunque la respuesta verbal puede seguir siendo evasiva, las señales no verbales empiezan a dejar pistas importantes sobre lo que realmente está sucediendo. El truco está en que esta pregunta no es una confrontación directa, sino una invitación a la autoevaluación. No estás atacando la mentira de manera agresiva, sino que estás creando el espacio para que la otra persona reflexione sobre su comportamiento y sus valores. En muchos casos, esto provoca una respuesta emocional genuina que es mucho más reveladora que cualquier declaración verbal. Como señaló Peterson en su análisis sobre la psicología humana, las personas a menudo tienen dificultades para ocultar lo que sienten, especialmente cuando se enfrentan a una verdad más profunda sobre sí mismos. La mente humana es, de alguna manera, incapaz de bloquear completamente la disonancia interna entre lo que se cree que se debería hacer y lo que realmente se ha hecho. En este video exploraremos más profundamente cómo esta única pregunta puede desmantelar las defensas emocionales de una persona, cómo descubrir la verdad sin recurrir a confrontaciones agresivas y por qué esta estrategia es mucho más efectiva para restaurar la confianza y la integridad en las relaciones. Si bien la pregunta puede parecer simple, su impacto psicológico es mucho más profundo, y entender cómo usarla de manera adecuada puede cambiar la dinámica de cualquier relación, desde la más personal hasta la más profesional. Sin embargo, antes de profundizar en cómo hacer estas preguntas y cómo interpretar las respuestas, es crucial entender por qué las personas, especialmente aquellas que están ocultando algo, responden de la manera en que lo hacen. Para comprender el poder de una sola pregunta, debemos explorar más profundamente las razones psicológicas detrás de cómo las personas responden cuando están bajo presión emocional, especialmente cuando están tratando de ocultar la verdad. La psicología humana es extremadamente compleja y nuestras reacciones, incluso las más sutiles, tienen mucho que decir sobre nuestro estado interno. Cuando se confronta a alguien con una verdad que no quiere enfrentar, las respuestas pueden variar desde la negación y la defensa hasta el retraimiento o la evasión. Estas respuestas no son casuales. Son mecanismos de defensa que tienen sus raíces en los procesos emocionales más profundos.
La razón por la que las personas mienten, según muchos psicólogos, no es solo para evitar consecuencias inmediatas, sino también para proteger su sentido de identidad. En una relación, especialmente en la pareja, la identidad se construye en gran medida a través de la confianza y el respeto mutuo. Cuando una persona traiciona esa confianza, no solo está arriesgando la relación, sino que también está poniendo en peligro su propia imagen de sí misma. La mentira se convierte en una herramienta para mantener la ilusión de que todo sigue siendo como antes, para evitar enfrentar el hecho de que han fallado en sus compromisos. Es aquí donde entra en juego el concepto de disonancia cognitiva, un principio clave en la psicología humana que fue popularizado por el psicólogo Leon Festinger. La disonancia cognitiva ocurre cuando hay un conflicto entre lo que una persona cree y lo que realmente está haciendo. Por ejemplo, una persona que se considera honesta y leal, pero que está siendo infiel, experimentará un fuerte conflicto interno. Para manejar este malestar emocional, su mente buscará justificaciones o racionalizaciones para que la conducta engañosa parezca menos dañina. Este conflicto interno es lo que hace que la mentira se proteja tan fuertemente. El trabajo de Jordan Peterson nos ofrece una perspectiva adicional. Las personas son expertas en crear narrativas que les permitan vivir con sus contradicciones internas. En sus libros, Peterson destaca cómo las narrativas personales se convierten en una forma de defensa contra la incomodidad emocional. Si alguien ha hecho algo que va en contra de sus principios fundamentales, su mente comenzará a reconstruir una historia que justifique sus acciones. La narración se convierte en una forma de protección psicológica, una barrera que permite a la persona continuar funcionando sin tener que enfrentarse directamente a la verdad de su comportamiento. Este proceso de racionalización es uno de los motivos por los que las mentiras pueden ser tan persistentes. Las personas no solo mienten porque desean ocultar algo, lo hacen porque necesitan mantener su visión coherente de sí mismos. Esta es la razón por la que las personas, cuando son confrontadas directamente con una acusación o una verdad incómoda, tienden a reaccionar defensivamente. La defensa no es solo un intento de evitar ser atrapados, es un intento de preservar su propia narrativa interna y evitar la disonancia cognitiva que puede surgir al ser confrontados con la realidad. Por lo tanto, cuando se hace la pregunta correcta, una que no ataque directamente la mentira, sino que apunte a los valores y principios fundamentales de la relación, se está provocando una reflexión profunda. La pregunta ¿te sientes orgulloso de lo que hemos construido juntos? No es una simple acusación. Es un desafío a la persona para que examine no solo sus acciones, sino también la coherencia entre esas acciones y los principios que originalmente guiaron su comportamiento. La respuesta a esta pregunta no solo se encuentra en las palabras, sino en la forma en que la persona responde emocionalmente, en los detalles más sutiles de su comportamiento. Un punto clave en este proceso es que las mentiras, incluso las más elaboradas, no pueden permanecer ocultas indefinidamente sin dejar rastros. La mente humana es, por naturaleza, incapaz de mantener una mentira sin que algo en su comportamiento la traicione. Las microexpresiones faciales, el tono de voz, el lenguaje corporal y la elección de las palabras pueden proporcionar una gran cantidad de información sobre lo que realmente está sucediendo en el interior de una persona. Cuando se les hace una pregunta que provoca una reflexión profunda, además, las emociones involucradas en la disonancia cognitiva juegan un papel fundamental en cómo se da la respuesta a la pregunta. Cuando una persona se siente atrapada entre la verdad y la mentira, su cuerpo experimenta un conflicto emocional. Esto puede manifestarse en una serie de reacciones físicas que son difíciles de controlar. La ansiedad, el nerviosismo, el miedo y la vergüenza son emociones poderosas que pueden aparecer cuando alguien está intentando proteger una mentira. A medida que la persona trata de mantener su fachada, las señales de angustia emocional pueden hacerse cada vez más evidentes. Las pausas en la conversación, la vacilación en la voz o un cambio en el ritmo de las respuestas son indicadores claros de que algo no está bien. Esto es lo que hace que la pregunta bien formulada sea tan efectiva. No se trata de presionar para obtener una respuesta rápida, sino de crear una atmósfera en la que la mentira no pueda mantenerse por mucho tiempo sin ser detectada. Peterson resalta que al hacer la pregunta, se está creando un espacio en el que la persona se enfrenta a la incongruencia entre lo que está haciendo
y lo que cree que debería estar haciendo. La tensión entre estas dos realidades se vuelve palpable, y es allí donde la verdad comienza a emerger, no a través de la confrontación, sino a través de la reflexión que genera la pregunta. En muchos casos, la persona que está ocultando la verdad no puede mantenerse mucho tiempo en su posición de defensa. Las emociones internas se vuelven demasiado intensas, y las señales no verbales empiezan a delatar la verdad. En lugar de obtener una confesión inmediata, lo que realmente se obtiene es una reacción genuina que, al analizarla cuidadosamente, revela más de lo que las palabras podrían ocultar. Este es el poder de una sola pregunta bien formulada. La capacidad de destapar la verdad sin necesidad de forzar una confesión. Esta técnica es valiosa no solo en el contexto de las relaciones personales, sino también en muchas otras situaciones de la vida diaria, ya sea en el trabajo, en una negociación o en cualquier otra situación en la que la confianza se vea comprometida. La habilidad para hacer las preguntas correctas puede cambiar la dinámica completamente. Al aprender a hacer preguntas que no solo invitan a respuestas superficiales, sino que fuerzan una reflexión interna, se obtiene una herramienta poderosa para desentrañar la verdad y comprender mejor la psicología de quienes nos rodean. La clave, entonces, no está en presionar para obtener una respuesta inmediata, sino en diseñar una pregunta que invite a la reflexión, que desafíe las estructuras internas de la persona sin ser agresiva ni acusatoria. La efectividad de esta técnica radica en la forma en que se lleva a cabo, en la sutileza y la paciencia con la que se permite que la verdad emerja por sí misma. Ahora que hemos establecido la importancia de hacer una pregunta bien formulada para exponer la verdad en una relación, es crucial profundizar en las razones por las cuales las personas tienden a mentir y cómo estas mentiras se mantienen ocultas. Como mencioné antes, las mentiras no son solo palabras que se dicen para cubrir una acción, son construcciones complejas que protegen la identidad de una persona. ¿Por qué mentimos y por qué, a pesar de todo, esas mentiras a menudo se mantienen durante tanto tiempo? Una de las razones fundamentales es que las mentiras a menudo nacen del miedo. Miedo al rechazo, miedo al juicio, miedo a perder algo que sentimos que necesitamos. Como seres humanos, estamos profundamente motivados por la necesidad de aceptación y pertenencia. Este miedo al rechazo puede ser tan fuerte que, cuando se siente amenazado, las personas recurren a mentir para protegerse a sí mismas, incluso si a largo plazo esas mentiras solo sirven para profundizar el problema. Piensa en cómo, en una relación, el temor al dolor emocional puede llevar a una persona a ocultar su comportamiento, en lugar de ser honesta desde el principio. Este miedo no solo se refiere al rechazo de la pareja, sino también a la autopercepción. A veces no solo tememos cómo nos verán los demás, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos si admitimos que hemos cometido un error. Este conflicto interno es lo que hace que las personas, incluso las más inteligentes o empáticas, sigan sosteniendo mentiras incluso cuando son conscientes de que están dañando a aquellos que aman. La mentira no es solo un mecanismo de defensa para protegerse de una consecuencia inmediata, sino una forma de proteger su autoestima. Esta es una razón muy humana por la cual las personas se aferran a sus narrativas, incluso cuando esas narrativas ya no son viables. Si una persona ha estado engañando a su pareja, no solo está engañando a esa persona, sino también a sí misma. Este autoengaño es uno de los procesos más complejos y dolorosos que una persona puede atravesar, porque implica la desconexión entre el ser que la persona cree ser y el que realmente es. Aquí es donde entra el concepto de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva ocurre cuando hay un conflicto entre lo que creemos y lo que hacemos, y puede ser tan perturbadora que la mente humana a menudo busca formas de resolverla. Si una persona cree firmemente que es una buena pareja, leal y fiel, pero está mintiendo o siendo infiel, esta incongruencia puede causar una enorme tensión emocional. Para lidiar con esta tensión, la mente comienza a justificar la conducta, a racionalizarla y crea narrativas que permiten que la persona se sienta mejor consigo misma, aunque en el fondo sabe que lo que está haciendo no está alineado con sus valores. Es fácil ver cómo esto se convierte en un ciclo. Las personas que mienten al principio pueden tener la mejor intención de ser honestas, pero a medida que la mentira se va enredando, la persona se ve atrapada en su propia narrativa.
A medida que se excusan, encuentran nuevas justificaciones para su comportamiento, lo que refuerza aún más la mentira. Y así, lo que comenzó como una pequeña mentira se convierte en un engaño mucho mayor, a menudo más difícil de desmantelar. La narración que crean les permite continuar viviendo sus vidas sin confrontar la realidad de lo que están haciendo. La mentira, entonces, se convierte en una especie de protector psicológico, una defensa frente al dolor emocional. Ahora, imagina que estás en una relación donde tu pareja está haciendo todo lo posible por mantener esta fachada. Los signos son sutiles al principio, tal vez evasiones, pequeñas contradicciones o incluso cambios en la forma en que se comunican contigo. Pero aún así, no tienes pruebas claras de que algo esté mal, aunque sientes que algo no está bien. En este punto, muchos caen en la trampa de querer confrontar directamente a su pareja. El miedo a enfrentar la verdad se convierte en un motor para buscar respuestas, y en lugar de usar una estrategia más reflexiva, la confrontación directa parece la única opción. Pero, como hemos mencionado, esto solo activa el modo defensivo de la otra persona. La razón por la que esto sucede es que, cuando las personas se sienten atacadas o presionadas, su mente entra en un estado de lucha o huida, un mecanismo de supervivencia que ha sido integrado en nuestro comportamiento desde tiempos primitivos. Este mecanismo no se detiene a pensar en la verdad o en la justicia de la situación, sino que responde a la amenaza inmediata, protegiendo lo que percibe como su bienestar emocional. La mente de una persona que está siendo confrontada no busca la verdad, sino la forma de escapar del dolor que la confrontación genera. Esto puede tomar la forma de negación, justificación o incluso un ataque hacia la persona que está realizando la acusación. Entonces, ¿cómo evitar este ciclo de defensas que no lleva a ningún lado? Aquí es donde la pregunta bien formulada juega un papel crucial. Una pregunta diseñada no para acusar, sino para hacer que la persona se cuestione a sí misma, puede interrumpir este ciclo defensivo. La pregunta, ¿te sientes orgulloso de lo que hemos construido juntos? No solo pone a la otra persona en una posición en la que debe evaluar su conducta en función de sus propios valores, sino que también la obliga a confrontar la brecha entre lo que cree que es y lo que realmente está haciendo. Este tipo de preguntas apela a la moral interna de la persona, a su identidad y a sus principios fundamentales. Es importante entender que esta pregunta no busca una respuesta directa. No estamos buscando una confesión inmediata, ni tratando de forzar a la otra persona a admitir algo que no está lista para compartir. Lo que buscamos en realidad es poner en evidencia la disonancia emocional que la persona está experimentando. Al enfrentarse a una pregunta que toca los valores más profundos de la relación, la persona se ve obligada a procesar la incongruencia entre lo que está haciendo y lo que debería estar haciendo, según sus propios principios. Este proceso de confrontación interna es lo que realmente comienza a desmantelar las defensas. A través de las microexpresiones, el lenguaje corporal, el tono de voz y los pequeños cambios en la actitud, la persona comienza a mostrar, sin darse cuenta, las huellas de la disonancia emocional que está sintiendo. Aunque la respuesta verbal pueda seguir siendo evasiva, estas señales no verbales son a menudo la clave para desvelar la verdad. Estas respuestas no siempre son inmediatas, pero cuando se observa cuidadosamente se pueden detectar. En resumen, la clave de este enfoque está en el poder de una sola pregunta bien formulada. No se trata de atacar ni de presionar para obtener respuestas rápidas, sino de crear un espacio donde la verdad pueda emerger por sí sola. A medida que la persona comienza a reflexionar sobre su comportamiento y a sentir la tensión interna entre lo que está haciendo y lo que cree que debería estar haciendo, es más probable que comience a mostrar signos de la verdad oculta. La sinceridad de las respuestas se vuelve más evidente cuando la persona está invitada a confrontar sus propios principios, y las señales emocionales que surgen durante esta reflexión son algunas de las pistas más reveladoras en cualquier situación de desconfianza. Ya hemos hablado de cómo las personas recurren a mentiras para proteger su identidad y su percepción de sí mismas, pero ahora profundicemos en cómo estas mentiras afectan tanto a la persona que las dice como a las personas que las escuchan. Cuando una mentira comienza a fracturar la confianza en una relación, no solo destruye la conexión emocional entre las dos partes, sino que también pone en riesgo la salud mental y emocional de quienes están involucrados.
La mentira se convierte en una fuerza corrosiva que actúa no solo sobre la relación, sino también sobre el individuo que la mantiene. Una de las razones por las que las mentiras pueden ser tan devastadoras es que, al ser descubiertas, destruyen la base sobre la cual se construyen las relaciones de confianza. Cuando alguien miente en una relación, no solo está ocultando una acción, sino que está comprometiendo los principios fundamentales de la relación. La confianza es esencial en cualquier vínculo, ya sea romántico, profesional o personal, y una vez que esa confianza se rompe, es extremadamente difícil reconstruirla. Como menciona Jordan Peterson, la confianza no es algo que se pueda forjar nuevamente simplemente pidiendo disculpas o prometiendo que las cosas cambiarán. La confianza se construye con acciones consistentes, no con palabras vacías. Cuando una persona miente, está socavando el tejido mismo de la relación, y lo que antes parecía una unión sólida se convierte en algo frágil y vulnerable. Por otro lado, las mentiras también afectan profundamente a la persona que las mantiene. Si consideramos la disonancia cognitiva que hemos mencionado anteriormente, podemos ver cómo el cerebro humano busca constantemente la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Cuando una persona miente, su mente entra en un estado de tensión, ya que está tratando de reconciliar dos realidades conflictivas. Una es la verdad y la otra es la mentira que está diciendo. Este conflicto interno puede generar un estrés emocional y psicológico significativo. Cuanto más grande es la mentira, más difícil es mantenerla sin que esta tensión interna se haga más evidente. La mentira se convierte en un peso que la persona lleva consigo, afectando su bienestar emocional. Este peso emocional, en muchos casos, se manifiesta en comportamientos de evasión, falta de empatía y una desconexión emocional de quienes están cerca. Como hemos visto, cuando una persona miente no solo está alterando su visión de sí misma, sino que está alterando la forma en que interactúa con los demás. Las mentiras requieren una constante vigilancia para evitar ser descubiertas, lo que significa que la persona que miente está constantemente preocupada por mantener su fachada. Esta constante vigilancia puede resultar en agotamiento emocional y en un comportamiento errático, que a menudo se traduce en cambios en la forma en que la persona interactúa con su pareja o con otros. Esto puede observarse en relaciones en las que uno de los miembros empieza a volverse distante, evasivo o, a veces, excesivamente defensivo. Lo interesante de todo esto es que, en muchas ocasiones, la persona que miente puede ser completamente consciente de este proceso. Sabe que sus mentiras están dañando la relación, pero siente que no tiene otra opción que seguir mintiendo para protegerse a sí misma o a la otra persona. Este es un punto crítico porque la persona que miente puede verse atrapada en su propio ciclo de justificación y racionalización. En estos casos, incluso si la persona desea ser honesta, la mentira se ha convertido en una capa tan profunda de defensa que es extremadamente difícil salir de ella. Esto crea un escenario en el que la verdad es constantemente eludida y a menudo se pierde la oportunidad de sanar o de abordar el problema de manera saludable. Aquí es donde la pregunta que hemos mencionado previamente entra en juego de manera efectiva. Hacer una pregunta que no ataque directamente la mentira, sino que invite a la persona a reflexionar sobre el impacto de sus acciones, puede crear una apertura para que la verdad salga a la superficie sin la necesidad de una confrontación directa. Como hemos hablado, la pregunta ¿te sientes orgulloso de lo que hemos construido juntos? Tiene un poder único porque va más allá de las palabras y apela a un nivel emocional mucho más profundo. Esta pregunta no es solo una evaluación de la relación, sino una evaluación de la integridad personal de la persona. Lo que esta pregunta hace es forzar una reflexión interna que no puede ser ignorada. No es lo mismo preguntar directamente ¿me estás engañando? Swing lo que invita a una respuesta defensiva, ya sea negativa o justificada, que simplemente refuerza la mentira. En cambio, al preguntar sobre el orgullo que siente una persona por lo que han construido juntos, se les está pidiendo que enfrenten la verdad emocional de lo que están haciendo. La mentira puede protegerse a través de las palabras, pero las emociones y los valores fundamentales no pueden ser manipulados con la misma facilidad. A lo largo de esta reflexión, la persona que está ocultando algo comienza a experimentar una especie de fractura interna. Es una batalla entre lo que realmente siente y lo que está tratando de proyectar al exterior. La pregunta tiene el poder de interrumpir este proceso y abrir la puerta a una honestidad que no sería posible con una confrontación directa.
En lugar de simplemente negar la acusación, la persona se ve obligada a enfrentarse a su propio comportamiento y a las consecuencias de sus acciones. Este es un proceso doloroso, sin duda, pero es uno que puede llevar a una mayor claridad emocional y, finalmente, a la verdad. De alguna manera, este enfoque invita a una conversación sobre la autocomprensión. No se trata solo de desenmascarar una mentira, sino de permitir que la persona tome responsabilidad por sus acciones y se enfrente a las consecuencias de sus decisiones. Esto puede ser un primer paso hacia la sanación, ya sea que la relación se reconstruya o se termine. Lo importante es que la persona, al enfrentarse a la pregunta correcta, tiene la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente ha hecho y sobre cómo sus acciones afectan no solo a su pareja, sino a su propia identidad. Este proceso de reflexión es fundamental porque cuando alguien está dispuesto a confrontar su propia disonancia interna, se abre la posibilidad de cambio. La pregunta actúa como un catalizador para una evaluación personal más profunda que es crucial si se busca restaurar la integridad de la relación. De esta manera, no estamos simplemente buscando una confesión o una admisión de culpa, estamos buscando un cambio en la forma en que la persona se ve a sí misma y en la forma en que sus acciones se alinean con sus valores fundamentales. Al final, lo que estamos haciendo al plantear esta pregunta no es solo buscar la verdad en un sentido superficial, sino también ayudar a la persona a enfrentar su propia verdad emocional. La disonancia que se experimenta cuando alguien está atrapado entre la mentira y la realidad es algo profundo, y solo cuando se permite que esa disonancia sea confrontada, podemos encontrar una oportunidad real para la reconciliación, la curación o la toma de decisiones más conscientes. Al hablar de la disonancia cognitiva y la disyuntiva entre la verdad interna y la mentira que se mantiene, no solo estamos explorando la psicología de la persona que miente, sino también el impacto que esto tiene en la relación misma. Las relaciones se construyen sobre la confianza, y cuando la confianza se ve alterada por mentiras, la relación comienza a tambalear. Las personas involucradas, tanto el mentiroso como la persona que está siendo engañada, se ven atrapadas en una dinámica destructiva que crea una brecha emocional cada vez más profunda entre ellos. Uno de los aspectos más peligrosos de las mentiras en las relaciones es la erosión gradual de la conexión emocional entre las personas. La confianza es el pegamento que mantiene unida a cualquier relación, ya sea romántica, profesional o incluso familiar. Cuando alguien miente, no solo está ocultando información, está rompiendo ese pegamento, erosionando la conexión que une a ambas partes. Esta erosión no es inmediata, a menudo comienza con pequeñas mentiras y se acumula con el tiempo, hasta que la desconexión emocional se vuelve inevitable. Los mentirosos no siempre son conscientes de esta desconexión inmediata, ya que su enfoque está en mantener la fachada y ocultar la verdad. Sin embargo, la otra persona comienza a sentir que algo no está bien, y este sentimiento de incomodidad es el primer signo de que la confianza se está debilitando. Para entender esto mejor, consideremos una relación en la que uno de los miembros comienza a mentir sobre aspectos clave de su vida. Al principio, esas mentiras pueden parecer inofensivas o incluso justificadas. Tal vez la persona miente sobre lo que hizo en un evento social o sobre con quién pasó su tiempo. Al principio, la otra persona puede no darse cuenta de las inconsistencias, pero con el tiempo, los pequeños detalles empiezan a acumularse. Los mentirosos se vuelven cada vez más defensivos cuando se les pregunta sobre sus acciones, y la otra persona empieza a notar que algo no cuadra. Este proceso de detección puede no ser inmediato, pero a medida que la confianza se desvanece, las señales se vuelven más obvias. Una de las reacciones emocionales más comunes en la persona que se siente engañada es la sospecha constante. Esta sospecha no es simplemente una inquietud pasajera, sino una sensación profunda de que la relación ya no está lo que parecía ser. Incluso si no hay pruebas claras de la mentira, la sensación de que algo no está bien comienza a calar en la mente y en las emociones de la persona. Este sentimiento crea un ciclo de incertidumbre y desconfianza. La persona engañada empieza a cuestionar cada palabra, cada acción y cada gesto de su pareja, buscando signos de que lo que teme sea cierto. Este ciclo es sumamente destructivo, ya que la desconfianza genera aún más tensiones en la relación, lo que, a su vez, alimenta la necesidad de más mentiras y justificaciones.
Este ciclo de desconfianza no solo afecta al que está siendo engañado, sino que también tiene un impacto profundo en el mentiroso. A medida que las mentiras crecen, también lo hace la carga emocional. El mentiroso comienza a sentir la presión de mantener su fachada, y esta presión puede manifestarse en comportamientos defensivos y en algunos casos incluso en ataques hacia la otra persona. La mente del mentiroso comienza a trabajar horas extra para justificar sus acciones, creando una narrativa interna que le permita continuar mintiendo sin sentir un peso moral abrumador. Sin embargo, esta narrativa interna rara vez es coherente y, a medida que las mentiras se acumulan, se vuelven cada vez más difíciles de sostener. Este es el punto en el que la pregunta bien formulada como ¿te sientes orgulloso de lo que hemos construido juntos? Swing entra en juego de manera clave. En lugar de presionar a la persona a mentir aún más o a entrar en una confrontación emocional, esta pregunta hace algo mucho más sutil y poderoso. La invita a reflexionar sobre la relación y sus propios valores. La pregunta va más allá de lo que se ha hecho y lo que se ha dicho. No se trata de un simple cuestionamiento sobre hechos, se trata de un cuestionamiento sobre el significado subyacente de la relación. Al hacerla, estamos invitando a la otra persona a enfrentar la desconexión interna que las respuestas emocionales que se desencadenan por esta pregunta no siempre son evidentes a primera vista, pero son señales importantes. La forma en que alguien responde a una cuestión como esta puede revelar mucho sobre lo que realmente está sucediendo dentro de ellos. Si la persona empieza a evitar la pregunta, se pone a la defensiva o cambia de tema, estas son señales claras de que la pregunta ha tocado una fibra sensible. El mentiroso no puede evitar sentirse incómodo al ser confrontado con la idea de que está fallando en algo que, en su interior, valora profundamente. La respuesta emocional no siempre será una confesión directa, pero las señales no verbales, como el tono de voz, las microexpresiones o el lenguaje corporal, pueden ofrecer una gran cantidad de información sobre el estado real de la relación. Una de las razones por las que esta pregunta es tan efectiva es que toca una parte fundamental del ser humano, el sentido de orgullo personal. El orgullo es una emoción poderosa porque está estrechamente vinculada a la autoimagen. La mayoría de las personas quieren verse a sí mismas como honestas, leales y dignas de respeto. Si una persona se siente incómoda al responder a esta pregunta, es porque está confrontando la discrepancia entre su comportamiento actual y la imagen que tiene de sí misma. No es solo una cuestión de lo que está haciendo, sino de lo que siente que está dañando dentro de sí misma. En lugar de una confrontación directa que puede desencadenar defensas, esta pregunta lleva la conversación a un nivel más profundo. Uno en el que las respuestas emocionales no pueden ser tan fácilmente manipuladas o evitadas. A medida que las mentiras se acumulan, el estrés emocional que sienten los involucrados aumenta. Este estrés no solo afecta a la persona que miente, sino que también impacta a la persona que está siendo engañada. La incertidumbre, la falta de claridad y la desconfianza crean un ambiente de tensión que es difícil de soportar durante mucho tiempo. Es en este ambiente donde las pequeñas mentiras se convierten en algo mucho más grande. Lo que antes parecía una simple omisión o un desliz se convierte en una montaña de mentiras que parecen imposibles de desmontar. La relación se ve atrapada en este ciclo, y la verdad se desvanece aún más en la distancia. Pero, cuando se plantea la pregunta correcta, se da la oportunidad para que ambas personas en la relación vean la situación desde una perspectiva diferente. Esta pregunta no se trata de exponer a la otra persona, sino de darle la oportunidad de ver lo que está haciendo desde una perspectiva moral y emocional. Les permite enfrentar la disonancia interna de una manera que no puede ser fácilmente ignorada. De alguna manera, esta pregunta ofrece un espacio para la reflexión que puede abrir la puerta a la sinceridad. A medida que las defensas caen, la posibilidad de una comunicación honesta y profunda se hace más real. Este tipo de reflexión no siempre lleva a una confesión inmediata, pero establece un camino hacia la verdad que no depende de la fuerza o la confrontación. Es un proceso lento, pero es uno que crea un espacio en el que la mentira ya no puede vivir cómodamente. Las emociones, las reacciones y las pequeñas señales empiezan a revelar lo que las palabras no pueden ocultar. Por lo tanto, aunque esta pregunta no sea la solución mágica para todas las mentiras en las relaciones, es, sin duda, un paso esencial hacia la restauración de la verdad.
la confianza y la integridad. Ahora que hemos explorado cómo la mentira crea disonancia interna en una persona y cómo una pregunta bien formulada puede desmantelar esa defensa emocional, vamos a profundizar en cómo este enfoque puede transformar las dinámicas de una relación. La pregunta, ¿te sientes orgulloso de lo que hemos construido juntos? No solo expone la mentira, sino que ofrece una oportunidad para que la persona que miente se enfrente a la disonancia emocional de manera sincera y genuina. Pero, ¿por qué este tipo de enfoque funciona tan bien? ¿Qué hace que una simple pregunta tenga tanto poder para cambiar una situación tan cargada emocionalmente? La clave está en cómo una pregunta de este tipo rompe el ciclo de manipulación y defensas que normalmente se activa en estas situaciones. Uno de los elementos fundamentales que esta pregunta pone de manifiesto es la identidad de la persona. Como mencionamos antes, el orgullo personal está estrechamente relacionado con nuestra identidad. Todos queremos vernos como personas que hacen lo correcto, especialmente en nuestras relaciones más cercanas. Sin embargo, cuando la persona está mintiendo o escondiendo la verdad, se enfrenta a la tarea de mantener una fachada que está en desacuerdo con su imagen de sí misma. Este conflicto interno es lo que crea una fractura emocional que no se puede mantener por mucho tiempo sin causar dolor. Cuando alguien se ve obligado a reflexionar sobre lo que realmente ha hecho y lo que siente respecto a lo que ha construido con otra persona, esa confrontación interna a menudo se convierte en un catalizador para el cambio. Al preguntar, ¿te sientes orgulloso de lo que hemos construido juntos? No solo se está pidiendo una respuesta lógica o una simple confesión. Esta pregunta está diseñada para tocar las fibras más profundas de la persona, su sentido de honor, responsabilidad y coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. De manera indirecta, invita a esa persona a confrontar sus propias emociones y la ruptura interna entre sus deseos y sus acciones. Al mismo tiempo, les da la oportunidad de tomar responsabilidad por sus acciones sin la presión de una confrontación directa. Es, en cierto modo, un acto de respeto, ya que no se les está acusando directamente, sino invitando a reflexionar sobre su comportamiento. La razón por la que este enfoque es tan efectivo es que evita caer en la trampa emocional que muchos enfrentan cuando la desconfianza comienza a calar hondo en una relación. La confrontación directa, como muchos habrán experimentado, suele generar defensas inmediatas. La persona a menudo se siente atacada y se pone a la defensiva, lo que puede resultar en un círculo vicioso de acusaciones y mentiras adicionales. Pero con una pregunta bien formulada, se está desafiando la integridad emocional de la otra persona sin atacarla. El objetivo no es hacerla sentir culpable, sino hacerle ver el daño emocional y psicológico que la mentira está causando en ella misma y en su relación. Este tipo de confrontación no es fácil. No es fácil para la persona que está mintiendo enfrentarse a la verdad que ha estado ocultando, y no es fácil para la persona que está siendo engañada ver a su pareja sufrir de esta manera. Sin embargo, este proceso es esencial para la sanación emocional de ambos. La mentira es destructiva, no solo por lo que oculta, sino porque crea una barrera emocional que impide la auténtica conexión entre las personas. Para restaurar la confianza, es necesario que ambos individuos enfrenten la realidad de lo que está sucediendo, y la pregunta bien formulada proporciona ese punto de entrada a una conversación sincera. Ahora bien, ¿cómo manejamos lo que sucede después de que se hace esta pregunta? No podemos esperar una confesión inmediata, ni mucho menos una respuesta que resuelva la situación de forma instantánea. La persona que ha mentido podría seguir siendo evasiva o intentar defenderse, pero lo importante es que la dinámica ha cambiado. Se ha abierto una puerta hacia la verdad, y aunque la conversación podría tomar tiempo, ya no está atrapada en el ciclo de desconfianza y manipulación. En lugar de seguir con la misma narrativa de ocultamiento, se le está dando la oportunidad de reconocer sus propios errores y, en el mejor de los casos, empezar a trabajar hacia la sanación. Además de ser un punto de inflexión en la relación, esta pregunta también se convierte en un desafío emocional para la persona que ha estado mintiendo. No se trata solo de enfrentar el error o la transgresión, sino de enfrentar las consecuencias emocionales de vivir una mentira. La gente a menudo se engaña a sí misma porque tiene miedo de enfrentar las emociones difíciles que surgen de la verdad. El miedo a la vergüenza, el arrepentimiento o incluso el miedo a perder algo valioso son poderosos motivadores para seguir mintiendo.
Pero cuando se hace esta pregunta, se está obligando a la persona a confrontar esas emociones y a tomar una decisión, seguir viviendo en la mentira o empezar a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Es crucial recordar que este proceso no tiene que llevar a una ruptura. En muchos casos, enfrentar la verdad de manera abierta y honesta puede ser el primer paso para restaurar la confianza en una relación. La sanación es un proceso gradual, pero es mucho más efectivo cuando ambos individuos están dispuestos a ser sinceros, no solo con el otro, sino también consigo mismos. La mentira puede ser un obstáculo formidable, pero con la pregunta correcta se puede abrir un espacio para la curación y el entendimiento. Sin embargo, para que esto funcione, ambas partes deben estar dispuestas a comprometerse con la verdad, a pesar del dolor que pueda acarrear. Al enfrentar una situación en la que se sospecha de infidelidad o engaño, es importante recordar que la confrontación no siempre tiene que ser un acto de acusación. La pregunta diseñada de manera estratégica permite que se plantee la verdad sin la necesidad de escaladas emocionales. Cuando una persona se ve obligada a enfrentarse a sus propias emociones y la realidad de lo que ha hecho, es probable que se genere una apertura para una conversación más honesta. Esto puede abrir el camino para una reconciliación genuina, donde ambos individuos pueden trabajar juntos para restaurar lo que se ha perdido. Esta dinámica también se puede aplicar a muchas otras áreas de la vida, no solo a las relaciones románticas. Las mentiras, incluso en un contexto profesional o familiar, tienen el poder de crear brechas emocionales y de confianza. Al igual que en las relaciones personales, una pregunta bien formulada puede permitir que la verdad salga a la superficie, abriendo la puerta a una resolución más sincera y efectiva. Este enfoque no se limita al contexto de la infidelidad, sino que es aplicable a cualquier tipo de engaño o falta de honestidad en nuestras vidas. Por último, me gustaría saber qué opinas de este enfoque. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que sentiste que algo no estaba bien, pero no sabías cómo abordarlo? ¿Has probado hacer una pregunta reflexiva en lugar de una confrontación directa? Me encantaría conocer tu experiencia y tus pensamientos sobre cómo las preguntas pueden influir en la verdad en nuestras relaciones. No dudes en dejar tus comentarios abajo y compartir este video con tus amigos. La interacción genuina nos ayuda a crecer juntos, y me gustaría saber cómo este tipo de enfoque ha funcionado en tu vida. Cuando hablamos de relaciones y mentiras, especialmente en el contexto de la infidelidad o el engaño emocional, es fácil caer en ciertos mitos o creencias populares que nos han sido transmitidas a través de la cultura, las películas o incluso las experiencias personales. Uno de los mayores mitos que solemos escuchar es que la confrontación directa es la única forma de descubrir la verdad. Mucha gente cree que al enfrentarse a alguien de manera agresiva o acusatoria se podrá obtener una confesión. Es una noción que parece lógica a simple vista. Si le preguntas directamente a alguien si ha mentido, lo más probable es que la verdad salga a la luz. Sin embargo, como hemos explorado previamente, este tipo de confrontación rara vez produce los resultados esperados. La confrontación directa no siempre lleva a la verdad. Este mito de la confrontación directa se basa en la suposición de que las personas siempre responden con sinceridad cuando se les hace una pregunta directa. La realidad es que, cuando alguien es confrontado de manera agresiva o se siente atacado, su primera reacción probablemente será defenderse, justificar sus acciones o incluso negar la verdad, incluso si esa persona está consciente de que ha mentido. Esto se debe a la naturaleza humana. Cuando las personas se sienten amenazadas, ya sea emocional o psicológicamente, entran en un estado de defensa, lo que las lleva a rechazar la verdad para proteger su imagen, su reputación o su propio bienestar emocional. No sé si alguna vez has estado en una situación en la que, por ejemplo, has sentido que algo no estaba bien en una relación y decidiste confrontar a tu pareja o a alguien cercano. La reacción de la otra persona puede haber sido defensiva, minimizando lo que sucedió o incluso volviéndose más hostil. Esto no es raro. Es parte del mecanismo de defensa que todos poseemos como seres humanos. Por lo tanto, la confrontación directa no siempre resulta ser el camino hacia la verdad. En muchos casos, solo refuerza. Otro mito relacionado con el descubrimiento de mentiras es la creencia de que hacer un test de la verdad, ya sea a través de un detector de mentiras o alguna otra prueba, es infalible.
En muchos casos, se asume que si se le hace un examen a una persona o se le someten a pruebas físicas que midan las reacciones fisiológicas, como la sudoración o el aumento del ritmo cardíaco, la mentira será inevitablemente descubierta. Sin embargo, esta creencia se basa en una falacia. Los detectores de mentiras, aunque a menudo se consideran como herramientas científicas confiables, son inexactos y no pueden garantizar la verdad. La razón es que las reacciones fisiológicas a una mentira no son universales ni uniformes. En algunos casos, una persona puede sentirse nerviosa o incómoda al ser interrogada, independientemente de si está diciendo la verdad o no. Por ejemplo, si alguien ha mentido en el pasado y tiene miedo de ser atrapado, puede experimentar una respuesta fisiológica de estrés que no tiene nada que ver con la mentira en sí misma, sino con la ansiedad de ser juzgado. Por lo tanto, el detector de mentiras no es una herramienta infalible, y su uso solo puede alimentar la desconfianza, ya que los resultados pueden ser incorrectos. Además, incluso cuando las personas no mienten, los resultados de los detectores de mentiras pueden ser engañosos. Las personas que tienen un alto nivel de ansiedad o estrés pueden mostrar respuestas fisiológicas similares a las de alguien que está mintiendo. Por lo tanto, confiar en estos métodos como una forma de descubrir la verdad no solo es poco efectivo, sino que también puede poner a las personas en una posición vulnerable, donde se cuestiona su integridad sin una base sólida. Este es un mito que puede generar aún más desconfianza en las relaciones y dificultar la posibilidad de una comunicación abierta y honesta. Otro mito muy extendido es la idea de que las mentiras solo se pueden descubrir con pruebas claras y tangibles. Este mito se basa en la creencia de que, para que una mentira sea descubierta, debe haber una prueba física, un testimonio o algún otro tipo de evidencia concreta que demuestre que alguien ha mentido. Esta es una creencia peligrosa porque ignora el hecho de que muchas veces las mentiras no dejan huellas evidentes. Las mentiras, especialmente las mentiras emocionales o psicológicas, no siempre se pueden rastrear mediante pruebas físicas o tangibles. En muchos casos, las personas que mienten se vuelven expertos en ocultar la verdad. Pueden ser muy hábiles para cubrir sus huellas, para presentar una versión de los hechos que parezca convincente y para evitar dejar evidencia directa de su engaño. Sin embargo, aunque no haya pruebas físicas, eso no significa que la mentira no sea detectable. A través de señales no verbales como el lenguaje corporal, las microexpresiones, el tono de voz o incluso la tensión emocional, podemos comenzar a identificar cuando algo no cuadra. La verdad no siempre se revela en pruebas tangibles, sino en las señales emocionales y psicológicas que surgen cuando las personas no pueden mantener su fachada. La mentira puede ser percibida no solo a través de los hechos, sino también a través de la incongruencia entre lo que alguien dice y lo que realmente está sintiendo. Piensa en cuántas veces has hablado con alguien y has sentido que algo no estaba bien, aunque no pudieras señalar un detalle concreto. Tal vez no pudiste identificar una prueba física de la mentira, pero algo en el aire te hizo sentir que algo no encajaba. Este tipo de intuición, que a menudo es pasada por alto, es una de las formas más efectivas de detectar mentiras. Las pruebas claras pueden ser útiles, pero las señales emocionales y psicológicas que una persona proyecta cuando miente son a menudo más reveladoras que cualquier prueba física. Un mito que también suele surgir cuando hablamos de mentiras es la idea de que todas las mentiras siempre tienen consecuencias inmediatas. Esta creencia es comprensible, especialmente si observamos en películas o historias cómo las mentiras suelen desmoronarse rápidamente, llevando a consecuencias dramáticas e inmediatas. Sin embargo, en la vida real, las mentiras no siempre tienen consecuencias inmediatas. Muchas veces, las personas que mienten no enfrentan consecuencias visibles hasta mucho tiempo. Las consecuencias inmediatas de una mentira pueden no ser evidentes, pero el daño emocional que causa la desconfianza en la relación puede ser profundo y duradero. Las mentiras no siempre se descubren de inmediato, y la persona que miente puede sentirse incluso protegida por un tiempo. Sin embargo, las mentiras crean una distancia emocional entre las personas involucradas. Con el tiempo, la confianza se va erosionando lentamente y esto afecta la calidad de la relación. Es importante tener en cuenta que las consecuencias de una mentira no siempre son visibles al principio. A veces, la verdad no emerge hasta mucho tiempo después,
cuando la desconfianza ya ha arraigado profundamente. Las mentiras pueden acumularse y las pequeñas mentiras pueden conducir a una serie de problemas emocionales y psicológicos que, con el tiempo, afectan la relación. Este es un mito común porque muchas veces pensamos que, si no hay consecuencias inmediatas, entonces la mentira no tiene tanto peso. Pero la verdad es que el impacto de la mentira es mucho más profundo y duradero de lo que parece a simple vista. Cuando hablamos de relaciones y mentiras, hay otros mitos que pueden crear barreras en nuestra comprensión de cómo realmente funciona la dinámica emocional cuando la confianza se ve comprometida. Un mito común, especialmente en el contexto de la infidelidad, es que el culpable siempre siente remordimiento y desea ser perdonado inmediatamente. Es fácil pensar que cuando una persona engaña a su pareja, la culpa será tan abrumadora que buscará confesar y pedir perdón, deseando reparar el daño de inmediato. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. La culpa no siempre es un sentimiento inmediato para quienes engañan, especialmente cuando la mentira ha estado enraizada durante un tiempo o cuando la persona ha desarrollado una justificación para su comportamiento. La emoción que surge primero no siempre es la culpa. En muchos casos, la persona que engaña puede sentirse confundida, enojada o incluso justificada por sus acciones. Es fácil pensar que alguien que miente está constantemente luchando con remordimientos, pero la verdad es que muchas veces las personas que engañan no experimentan esa culpa de inmediato. En su lugar, pueden sentir un conflicto interno que no se traduce en un deseo inmediato de reparación o perdón. La idea de que la culpa debe manifestarse de inmediato puede llevar a una reacción errónea. Si esperamos que la persona que ha mentido se sienta culpable de inmediato y busque el perdón, podríamos sentirnos frustrados o incluso más desconectados cuando no sucede de esta forma. La verdad es que la culpa puede ser un proceso largo y complicado. Para algunas personas, la culpabilidad surge solo cuando el impacto de la mentira comienza a desmoronar su mundo de justificaciones. Este proceso no es lineal y es crucial no apresurarse a juzgar a alguien por su falta de remordimiento al principio. Relacionado con este mito está la creencia de que cuando una persona se siente culpable, quiere hablar sobre lo que hizo de inmediato. En la realidad, la culpa no siempre impulsa a una persona a abrirse. Muchas veces, la persona que engaña puede sentirse atrapada por sus acciones y temerosa de las repercusiones emocionales, por lo que en lugar de buscar una resolución inmediata, se aleja o se vuelve aún más evasiva. El miedo a ser rechazado o a enfrentar las consecuencias puede hacer que la persona se sienta incapaz de hablar abiertamente sobre lo que hizo, lo que genera más frustración y ansiedad tanto para el mentiroso como para la persona que está buscando respuestas. Es importante comprender que la falta de un deseo inmediato de confesar no siempre refleja una falta de arrepentimiento genuino, sino más bien el proceso emocional por el que atraviesa la persona engañada. El miedo a la confrontación y a la revelación de la verdad puede hacer que la persona engañada se retrase en enfrentar su propia culpa o, en algunos casos, que incluso intente negarla, al menos inicialmente. La culpabilidad se siente, pero a menudo se manifiesta de formas complejas y no necesariamente de la manera que se espera o se desea. Otro mito extendido es que la infidelidad o la mentira son siempre el fin de una relación. Existe una creencia común de que, cuando se descubre que una persona ha sido infiel o ha mentido de manera significativa, la relación está irremediablemente condenada. Las películas, los libros y la cultura popular suelen presentarnos el adulterio o el engaño como un punto de no retorno, un lugar donde no hay vuelta atrás. Sin embargo, esta es una visión reduccionista de las relaciones humanas y su capacidad de sanar. La realidad es que muchas relaciones sobreviven a las mentiras y la infidelidad, siempre que haya un compromiso genuino de ambas partes para sanar. A menudo, los mitos sobre la infidelidad nos llevan a creer que la única opción después de una traición es la separación. Sin embargo, lo que muchos no reconocen es que, a veces, el dolor que sigue a una mentira o una infidelidad puede convertirse en un punto de transformación dentro de la relación. El dolor es real y el daño es significativo, pero la respuesta emocional de las dos personas involucradas puede determinar el curso de la relación en el futuro. En algunas parejas, la infidelidad puede ser un catalizador para un proceso de sanación profundo. Para muchos,
Enfrentar las mentiras y las heridas con una disposición a trabajar en ellas puede llevar a una mayor intimidad y comprensión mutua. Esto no significa que la infidelidad sea justificable o que se deba ignorar el daño que causa. Lo que sí significa es que, cuando hay disposición para abordar las heridas de forma honesta, con respeto mutuo y sin presiones externas, algunas relaciones pueden renacer más fuertes y más auténticas. Este proceso de sanación implica comunicación, paciencia y un enfoque sincero hacia el perdón si ambas partes lo desean. El mito de que la infidelidad siempre lleva al fin de la relación también crea una visión fatalista del amor y la confianza. Puede hacer que las personas que atraviesan estas experiencias se sientan atrapadas en un ciclo de desesperanza, pensando que si son traicionadas, la relación ya está condenada sin importar lo que hagan. Este pensamiento puede ser destructivo, ya que limita la capacidad de las personas para considerar alternativas como la terapia de pareja, el apoyo emocional mutuo o la introspección personal que puede ayudarles a reconstruir la relación. Es esencial entender que, si bien el daño emocional de una mentira o una infidelidad puede ser devastador, no siempre tiene que significar el fin de lo que se ha construido juntos. Otro mito comúnmente aceptado es que las personas infieles siempre buscan algo que les falta en su relación. Este es un mito profundamente simplista que reduce la infidelidad a una causa única y específica. Muchas veces se asume que la infidelidad es producto de una falta de atención o afecto en la relación, lo que lleva a la persona a buscar en otro lado lo que no obtiene en su pareja. Sin embargo, este enfoque no captura la complejidad de por qué las personas son infieles. En realidad, la infidelidad puede tener muchas causas y no todas ellas están relacionadas con lo que falta en la relación primaria. Algunas personas pueden ser infieles por razones relacionadas con su propia autoestima o miedos internos. Pueden buscar validación o una forma de escapar de sus propios problemas emocionales y no necesariamente porque sientan que su pareja no les da lo suficiente. También puede ser el resultado de una falta de madurez emocional, la búsqueda de excitación o simplemente un error de juicio. La infidelidad no siempre tiene que ver con lo que falta en la relación, sino con las complejas dinámicas internas de cada individuo. El mito de que la infidelidad siempre es una respuesta a la insatisfacción en la relación puede desviar la atención de las verdaderas causas de este comportamiento. Aunque la insatisfacción en una relación puede ser un factor contribuyente, no es la única razón por la cual las personas son infieles. Este mito puede llevar a malentendidos y culpabilidades infundadas, donde la persona engañada se siente responsable de lo que ocurrió, cuando en realidad la culpa de la infidelidad puede recaer únicamente en la persona que la cometió. A lo largo de las conversaciones sobre infidelidad y mentiras, nos encontramos con mitos que no solo simplifican los temas complejos, sino que también pueden crear más daño del que ya existe. Romper estos mitos es fundamental para comprender cómo las mentiras y los engaños afectan las relaciones y cómo podemos abordar estos problemas de manera más saludable y efectiva. Es importante dejar de lado las creencias que nos limitan y abrirnos a la idea de que la verdad no siempre se descubre de la manera que pensamos, ni las soluciones son tan claras y definitivas como la cultura popular nos hace creer. Las relaciones son mucho más complicadas, y la forma en que tratamos la verdad y la mentira dentro de ellas requiere una comprensión profunda y un enfoque honesto tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. A menudo, cuando hablamos de mentiras en las relaciones, uno de los mitos más persistentes es la creencia de que las personas nunca pueden cambiar una vez que han mentido. Existe esta idea de que, una vez que alguien ha sido infiel o ha mentido de manera significativa, su capacidad para ser honesto y cambiar se ha ido para siempre. Este mito puede ser devastador porque, si se lo cree, puede llevar a una visión fatalista de las relaciones en la que la mentira o la infidelidad se ven como el final irremediable. Sin embargo, la realidad es más matizada. La capacidad de una persona para cambiar no está determinada únicamente por su pasado, sino por su disposición y su capacidad de reflexionar sobre sus acciones y comprometerse a mejorar. El cambio es posible, pero no ocurre por arte de magia ni de manera instantánea.
Las personas que han mentido o sido infieles enfrentan un largo proceso de autoaceptación y responsabilidad. Muchas veces, el cambio comienza con una reflexión sincera sobre lo que ha ocurrido y las razones que llevaron a esa mentira o traición. Es un proceso doloroso porque implica enfrentar las propias fallas y, en muchos casos, la vergüenza que acompaña a la traición de la confianza de otra persona. Sin embargo, al mirar más de cerca el cambio genuino, nos damos cuenta de que es posible. Lo que hace que este mito sea tan dañino es que deshumaniza a la persona que ha mentido, limitando su capacidad de crecimiento y perdón. Se les coloca en una categoría de irrecuperables, lo que impide la posibilidad de un cambio positivo. De hecho, muchos de los psicólogos más destacados, incluyendo a Jordan Peterson, han argumentado que las personas son capaces de cambiar profundamente. Pero ese cambio solo es posible si están dispuestas a hacer frente a la realidad de sus propios errores. Este tipo de crecimiento requiere un compromiso profundo con la autocomprensión y una voluntad de asumir la responsabilidad de sus acciones, lo cual no es algo que se logre con facilidad. Este mito también está relacionado con la idea de que el perdón es sinónimo de olvido. Cuando una persona ha sido traicionada, se espera que al perdonar también olviden el acto que los lastimó, como si borrar el dolor de la traición fuera una tarea sencilla. Sin embargo, el perdón y el olvido no son la misma cosa. El perdón no significa borrar lo que ocurrió, sino liberarse del peso emocional que la traición ha causado. Perdonar es un proceso que, en muchos casos, no es instantáneo. Lleva tiempo, y la persona que perdona no está obligada a olvidar lo sucedido, sino a tomar una decisión consciente de no dejar que el rencor y el odio gobiernen sus acciones o pensamientos. El mito de que el perdón debe ir acompañado de olvido puede generar expectativas poco realistas. Las personas que han sido engañadas a menudo sienten que deben perdonar rápidamente y olvidar lo que ha sucedido, sin un tiempo de procesamiento emocional adecuado. Esto puede llevar a una falsa sensación de resolución, cuando en realidad lo que se necesita es tiempo para sanar. El perdón es más que una simple liberación de la ira. Se trata de una decisión activa de no dejar que el dolor defina la relación a largo plazo. Uno de los mitos más dañinos sobre las mentiras en las relaciones es la creencia de que las personas deben siempre confiar en su intuición para detectar la verdad. Es común escuchar que, si algo no se siente bien, probablemente no lo sea, o si tu intuición te dice que algo está mal, confía en ella. Si bien la intuición es una herramienta valiosa en muchas situaciones, no siempre es confiable cuando se trata de identificar la verdad en relaciones complicadas. A menudo nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio, especialmente cuando estamos en una relación emocionalmente cargada, como las que involucran desconfianza o engaño. Las intuiciones no siempre son señales de la verdad y a veces pueden ser el resultado de prejuicios emocionales o de expectativas no cumplidas. Por ejemplo, en una relación donde ya hay desconfianza, las personas pueden interpretar mal las señales o leer en situaciones inocentes indicios de engaño. La intuición puede hacer que veamos patrones donde no los hay, lo que puede intensificar la desconfianza y hacer que nos acerquemos a la situación desde una perspectiva sesgada. En estas circunstancias, la intuición se convierte en algo que puede trabajar en nuestra contra, creando un ciclo de sospechas infundadas. Es fundamental aprender a distinguir entre intuición legítima y miedos infundados. La intuición, cuando está bien fundada, puede ser un indicativo de que algo está mal. Sin embargo, cuando está basada en suposiciones o emociones no procesadas, puede llevar a la paranoia y a conclusiones erróneas. En lugar de depender completamente de la intuición, es más saludable combinarla con una comunicación abierta y honesta. La confianza en las relaciones no debe depender exclusivamente de lo que sentimos o intuimos, sino de lo que se comparte y se comunica abiertamente. Otro mito ampliamente difundido es que si alguien te ama de verdad, nunca te mentiría. Esta noción puede parecer lógica, pero la realidad es mucho más compleja. La idea de que el amor verdadero significa ausencia total de engaños es una visión idealizada que no refleja cómo funcionan las emociones humanas en las relaciones reales. El amor no es la solución mágica que elimina los errores humanos, y las mentiras no siempre surgen por falta de amor. A veces, las personas mienten porque tienen miedo de enfrentar las consecuencias de sus acciones, incluso si aman profundamente a su pareja.
En muchas relaciones, el miedo a perder a la pareja o el deseo de protegerla de una verdad dolorosa puede llevar a las personas a mentir. Esto no significa que no haya amor. Al contrario, en algunos casos el amor puede ser la razón detrás de la mentira, aunque mal dirigida. Por ejemplo, una persona puede mentir sobre algo para evitar herir a su pareja o para evitar el dolor de una confrontación. Este tipo de mentiras, aunque equivocadas, no siempre indican una falta de amor. En algunos casos pueden ser el resultado de un intento fallido de proteger la relación. La creencia de que el amor verdadero significa ausencia total de mentiras también crea expectativas irreales sobre cómo debe comportarse una pareja. El amor no es perfecto y las personas cometen errores. Exigir la perfección puede generar frustración y desilusión cuando inevitablemente surgen mentiras, incluso en las relaciones más profundas y amorosas. Lo que realmente importa en una relación no es la ausencia de errores, sino la disposición de ambas partes para enfrentar la verdad, aprender de las experiencias y trabajar juntos para superar los desafíos que se presenten. Este mito también deshumaniza a las personas involucradas, ya que las pone en una categoría de buenos o malos, según su capacidad para mantener la honestidad en todo momento. En la vida real todos somos seres imperfectos que cometemos errores, y esos errores no siempre reflejan una falta de amor o de respeto. Lo importante es cómo se maneja el error una vez que se ha cometido. La honestidad y la disposición para corregir los errores, aprender de ellos y seguir adelante juntos es lo que realmente define la solidez de una relación. Finalmente, un mito recurrente en las relaciones con mentiras es la creencia de que las mentiras pequeñas no importan tanto como las grandes. Este mito puede ser extremadamente peligroso, ya que subestima el impacto acumulativo que las mentiras pequeñas pueden tener a largo plazo. Si bien es cierto que algunas mentiras pueden parecer menos dañinas en su superficie, estas pequeñas mentiras pueden ser el principio de un patrón más grande de deshonestidad. A menudo las personas que mienten sobre cosas pequeñas también son capaces de mentir sobre cosas mucho más significativas, y el daño causado por esta acumulación de mentiras puede ser mucho mayor de lo que se anticipaba originalmente. Las mentiras pequeñas pueden parecer inofensivas al principio, pero cuando se acumulan, comienzan a erosionar la confianza y la base de la relación. Si no se abordan, estas mentiras pueden llevar a una mayor desconfianza y la relación puede volverse mucho más frágil. Es crucial entender que la honestidad no es negociable, incluso en los detalles más pequeños. Las mentiras, por más triviales que parezcan, pueden tener efectos profundos en la dinámica de una relación, y es importante abordarlas a tiempo para evitar que se conviertan en un problema mayor. La confianza en una relación no se construye solo con grandes gestos, sino con la acumulación constante de pequeños actos de honestidad. Las mentiras pequeñas, por más insignificantes que parezcan, pueden ser el principio de una gran ruptura en la confianza. Al reconocer este mito y tratar de corregirlo, se abre la posibilidad de crear una relación basada en la transparencia, donde la confianza crece y se fortalece. No importa cuán pequeñas sean las mentiras. Después de haber explorado todos estos mitos y realidades sobre las mentiras en las relaciones, llega el momento de hablar sobre cómo podemos abordar estas situaciones de una manera más saludable, efectiva y constructiva. La verdad es que, al final del día, todos enfrentamos desafíos en nuestras relaciones, y las mentiras, por dolorosas que sean, no tienen por qué ser el final de una historia. En cambio, pueden ser la oportunidad para un crecimiento profundo, tanto a nivel individual como dentro de la relación. Pero para que esto suceda, se requiere un enfoque consciente, reflexivo y respetuoso con uno mismo y con la otra persona. Lo primero que hay que reconocer es que el proceso de restaurar la confianza tras una mentira o una traición no es un camino fácil ni rápido. No es algo que se pueda resolver de inmediato con una simple disculpa o una conversación superficial. Al contrario, es un viaje que toma tiempo, paciencia y un compromiso sincero por parte de ambos involucrados. El primer paso en este proceso es reconocer el daño que se ha hecho. Si la mentira ha causado una fractura en la relación, es importante no minimizar el impacto. A veces, las personas que mienten intentan justificar sus acciones o restar importancia a lo que hicieron, pensando que esto aliviará el dolor de la otra persona. Sin embargo, esto solo empeora las cosas.
El daño emocional es real y es necesario validar los sentimientos de la persona que ha sido engañada. Ignorar el dolor solo genera más resentimiento y hace más difícil la sanación. En este sentido, la honestidad radical es crucial. No estamos hablando de una honestidad superficial o de dar respuestas cómodas. Hablamos de ser completamente sinceros sobre lo que sucedió, por qué sucedió y cómo ha afectado a la relación. Este tipo de honestidad no es fácil, ya que puede implicar enfrentar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, pero es esencial para reconstruir cualquier tipo de vínculo genuino. La persona que miente debe estar dispuesta a asumir la responsabilidad de sus actos, sin intentar justificarse, y la persona que ha sido engañada también debe estar abierta a escuchar, no solo con la intención de buscar culpables, sino con la voluntad de entender y procesar la situación. El siguiente paso es restaurar la confianza, pero aquí hay algo fundamental que entender. La confianza no se restaura solo con palabras. Las promesas de cambio o los gestos momentáneos no son suficientes. La confianza se reconstruye a través de acciones consistentes y comportamientos transparentes a lo largo del tiempo. Si alguien ha mentido, la otra persona necesita ver que esa mentira no se repetirá. Esto implica demostrar a través de las acciones diarias que se está trabajando en cambiar el comportamiento y que a partir de ese momento la verdad será una prioridad en la relación. La consistencia es clave. No se puede esperar que alguien vuelva a confiar si lo único que ve son palabras vacías o promesas rotas. La confianza se restaura con paciencia, pero también con una actitud de compromiso real en la que se toman medidas activas para reparar el daño. Algo que también puede ayudar mucho en este proceso de restauración es el perdón, y no me refiero al perdón en el sentido de olvidar lo sucedido o simplemente decir, está bien, lo perdono y seguimos adelante. El perdón genuino es un proceso complejo, no es algo que se pueda exigir o que se pueda esperar que ocurra de inmediato. Es un proceso interno de liberarse del rencor y del dolor que la mentira ha causado. El perdón no significa que lo que sucedió esté bien o que no se pueda hablar más del tema. Al contrario, el perdón implica una decisión consciente de no dejar que la ira o el resentimiento controle nuestras emociones. Para perdonar realmente, es necesario procesar el dolor primero. Esto puede llevar tiempo y requiere una gran disposición emocional, ya que implica enfrentarse al sufrimiento que ha provocado la mentira. Pero el perdón genuino puede ser una herramienta poderosa para liberar el vínculo emocional negativo. Ahora bien, el perdón no siempre significa que las relaciones puedan seguir siendo las mismas. El proceso de curación de una relación rota por mentiras puede llevar a cambios significativos en cómo se interactúa, cómo se comunican los sentimientos y cómo se establecen los límites. Parte fundamental de todo este proceso es la reconstrucción de los límites. En muchas relaciones, cuando las mentiras surgen, los límites emocionales y de confianza se difuminan. La persona que ha sido engañada puede sentir que ha perdido parte de su sentido de control sobre la relación. El establecimiento de nuevos límites, que ambos acuerden, es esencial para evitar futuros deslices. Estos límites no son simplemente reglas, son acuerdos mutuos sobre cómo se deben tratar temas como la honestidad, la transparencia y el respeto dentro de la relación. Al crear un marco de confianza más claro, las parejas pueden reconstruir su vínculo sin que la desconfianza y el miedo sigan dominando. El último paso importante en la resolución de la situación es dar espacio para la reflexión personal. Si una persona ha mentido o engañado a su pareja, debe tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre las razones subyacentes de su comportamiento. ¿Por qué mintió? ¿Qué le llevó a tomar esa decisión? Esta reflexión no solo ayuda a evitar que el mismo error se repita, sino que también permite que la persona se entienda mejor a sí misma. La autoexploración es un paso crucial en el proceso de cambio, ya que permite que la persona reconozca las motivaciones profundas que pueden haber influido en su comportamiento. Esta reflexión puede involucrar trabajar con un terapeuta, leer sobre psicología o simplemente dedicar tiempo para meditar sobre las razones que llevaron a tomar decisiones equivocadas. El perdón y la restauración de la confianza son procesos que se nutren de la reflexión profunda sobre las motivaciones y los deseos de ambas personas. Para que una relación continúe después de una traición, ambas partes deben estar dispuestas a cambiar, crecer y aprender de la experiencia.
Si solo una de las partes está comprometida con este proceso, entonces el camino será mucho más difícil. El cambio debe ser un esfuerzo compartido y mutuo para que la relación sea realmente transformadora y no solo una reconstrucción superficial. Lo más importante es recordar que la honestidad, la responsabilidad y el compromiso son la base de cualquier relación sana. Sin estos tres pilares, no importa cuánto se intente restaurar la confianza, el trabajo nunca será genuino. Siguiendo con el proceso de restauración de la confianza en una relación afectada por mentiras o traiciones, es importante reconocer que uno de los aspectos más complejos de este proceso es el manejo de las emociones. Las emociones pueden ser tanto el mayor obstáculo como la mayor herramienta en la resolución de conflictos. Si las emociones no se gestionan adecuadamente, pueden perpetuar la desconfianza y el resentimiento. Sin embargo, si se abordan de manera constructiva, las emociones pueden ser un catalizador para la curación emocional y el fortalecimiento de la relación. En este sentido, tanto la persona que ha mentido como la persona que ha sido engañada deben hacer un esfuerzo consciente por manejar sus emociones de forma que promuevan la comprensión y el perdón mutuo. Una de las primeras emociones que deben ser manejadas es la ira. La ira es una respuesta natural cuando alguien se siente traicionado. Es una emoción intensa que puede nublar el juicio y dificultar la comunicación abierta. Cuando una persona siente que ha sido engañada, su primer impulso suele ser la confrontación o el reproche, lo que puede generar una escalada emocional que no resuelve nada. La ira, si no se controla, puede llevar a palabras hirientes y a actitudes destructivas que solo empeoran la situación. Es importante que ambas partes reconozcan la ira como una emoción válida, pero que también aprendan a gestionarla de manera que no dañe la relación. El autocontrol emocional es crucial en estos momentos. La persona que ha sido engañada puede necesitar tiempo para procesar sus emociones antes de enfrentarse a la otra persona. En muchos casos es más productivo tomarse un tiempo para calmarse y reflexionar sobre lo sucedido antes de permitir que la ira gobierne la conversación. Cuando el manejo de las emociones se convierte en una prioridad, la confrontación puede transformarse en una oportunidad para el diálogo, en lugar de un enfrentamiento destructivo. La ira debe ser canalizada de una manera que fomente la comprensión mutua y el crecimiento. En lugar de usar la ira para castigar o atacar, ambas personas deben centrarse en usarla como una herramienta para comprender las causas subyacentes del engaño y cómo se puede avanzar de manera sana. La culpa es otra emoción central en este proceso. La persona que ha mentido a menudo se enfrenta a un intenso sentimiento de culpa, especialmente si realmente le importa a la otra persona y la relación. La culpa puede ser paralizante si no se maneja adecuadamente, pero también puede ser una motivación para cambiar. La clave es no dejar que la culpa se convierta en un ciclo destructivo de autorrecriminación, lo que solo refuerza la distancia emocional entre ambas partes. La culpa debe ser reconocida, pero no debe impedir que la persona que ha mentido tome responsabilidad activa por sus acciones y comience a demostrar, a través de cambios concretos, que está comprometida con la recuperación de la relación. El sentimiento de culpa no debe ser un obstáculo, sino un punto de partida para la autocomprensión. Si se gestionan correctamente, la culpa y el remordimiento pueden guiar a una persona hacia un mayor compromiso con el cambio. El reconocimiento de los errores, junto con la humildad de pedir perdón y trabajar por una solución, es crucial. La culpa puede ser un recordatorio constante de la necesidad de reparar el daño, pero no debe convertirse en una carga emocional abrumadora que impida la acción y la sanación. Mientras tanto, la persona que ha sido engañada también experimentará una variedad de emociones, más allá de la ira. Muchas veces, se siente una profunda tristeza o desesperanza. La tristeza es natural cuando se descubre que la confianza ha sido rota. Las personas que pasan por esto pueden experimentar una sensación de pérdida, no solo de la relación, sino también de una parte de sí mismas. El dolor de la traición puede ser tan profundo que incluso puede generar dudas sobre la propia capacidad de confiar en el futuro. Esta tristeza, aunque difícil de procesar, también puede ser una oportunidad para una autoexploración profunda. A través de esta tristeza, la persona que ha sido engañada puede comenzar a reevaluar sus propios valores y expectativas dentro de la relación. La tristeza también puede ser una de las emociones más difíciles de expresar abiertamente.
A menudo las personas sienten que, si muestran vulnerabilidad, estarán cediendo el poder emocional a la otra persona. Sin embargo, compartir esta tristeza y hacerlo de manera honesta y abierta es esencial para la sanación. Cuando las personas se sienten lo suficientemente seguras como para compartir su dolor con la persona que las ha herido, se crea un espacio para la empatía y la conexión genuina. Este proceso de vulnerabilidad puede ser muy poderoso para restablecer la conexión emocional en la relación, ya que ambos miembros pueden compartir sus sentimientos sin juicio. La confusión es otra emoción que a menudo acompaña a la traición y el engaño. Muchas veces, la persona engañada puede sentirse completamente perdida, no solo en cuanto a la relación, sino también acerca de su propia identidad dentro de la misma. La confusión emocional surge porque la persona se enfrenta a una disonancia entre lo que pensaba que era la relación y la realidad que ahora se presenta ante ellos. En este contexto, las personas tienden a cuestionar si alguna vez se conocieron realmente a la otra persona y si todo lo que compartieron fue auténtico. Este sentimiento de confusión puede llevar a la persona a tomar decisiones precipitadas o a sobreanalizar cada detalle de la relación. Lo importante es dar espacio a esa confusión y no tomar decisiones impulsivas basadas en emociones de pánico o desesperación. El desafío aquí es que la confusión no debe ser vista como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad de clarificación. Si se maneja adecuadamente, la confusión puede convertirse en una fuerza que impulse a ambas personas a hacer un esfuerzo más consciente por comprenderse mutuamente. La confusión, al igual que la tristeza, puede ser una herramienta poderosa para aprender más sobre lo que cada uno necesita y lo que está dispuesto a dar en la relación. En lugar de dejarse arrastrar por la incertidumbre, ambos miembros de la relación deben tratar de convertir esa confusión en una base para reconstruir la comprensión mutua. En este proceso de restauración emocional, también es fundamental tener en cuenta que las emociones no deben ser ignoradas ni minimizadas. La negación o el desdén hacia las emociones de la otra persona solo alargarán el proceso de sanación. Validar las emociones de cada uno, reconocerlas como válidas y no juzgarlas, es un paso necesario para salir del ciclo de desconfianza. A menudo, en una relación afectada por mentiras o engaños, las personas se sienten incomprendidas o invalidas, lo que alimenta aún más la desconfianza y el resentimiento. Por ejemplo, si una de las partes ha mentido sobre el tiempo que pasa con ciertos amigos o ha mantenido relaciones ocultas, debe empezar a ser más transparente y abierta con respecto a su vida social, sus actividades y las personas con las que interactúa. La otra persona no debe sentir que está siendo constantemente ignorada o rechazada en cuanto a sus dudas o inquietudes. Las acciones consistentes de honestidad diaria son las que finalmente restauran la confianza y a medida que el tiempo pasa, las palabras vacías comienzan a perder su poder, reemplazadas por las acciones sinceras que construyen una base sólida para el futuro. Este tipo de compromiso debe ser visto como un acuerdo mutuo. No es suficiente que solo una de las partes trabaje para cambiar. Ambos miembros de la relación deben ser responsables de cómo se lleva a cabo el proceso de sanación. La persona que ha sido engañada también tiene un papel importante en permitir que se lleve a cabo el proceso de cambio. Es esencial que no se sigan reproduciendo patrones de desconfianza o resentimiento. La persona que ha sido herida debe estar dispuesta a dar espacio para que el otro cambie, sin seguir reviviendo constantemente los errores del pasado. Una parte crucial de este proceso de reconstrucción es la creación de nuevos límites. Después de una mentira o una infidelidad, los límites dentro de la relación deben ser renegociados y establecidos de manera clara. Los límites son fundamentales porque establecen lo que es aceptable y lo que no lo es en una relación. Estos límites son especialmente importantes cuando se han violado anteriormente, ya que son la herramienta que ayuda a las personas a sentirse seguros y respetados en la relación. Los límites no solo tienen que ver con lo que una persona puede o no hacer, sino con la forma en que ambas partes se comunican, se respetan y se sienten valoradas emocionalmente. Por ejemplo, si la infidelidad fue un factor en la ruptura de la confianza, los límites sobre las interacciones con otras personas deben ser claros y acordados por ambas partes. Puede ser necesario discutir temas como el respeto a la privacidad y la transparencia en cuanto a las actividades sociales.
Este es un proceso en el que ambas personas pueden expresar lo que necesitan para sentirse seguras y respetadas sin caer en el control excesivo o la desconfianza constante. Los límites son una herramienta de protección emocional y deben ser considerados como algo positivo, una forma de asegurar que ambas partes estén comprometidas con el bienestar de la relación. Otro aspecto vital es dar tiempo al tiempo. La restauración de la confianza no es algo que suceda de inmediato. El proceso de curación lleva tiempo y no debe ser forzado. Las personas que han sido engañadas pueden necesitar tiempo para procesar sus emociones, reconstruir su confianza y ver las acciones consistentes de la otra persona. Es importante que ambas partes comprendan que la confianza se va construyendo paso a paso y que no se debe esperar que todo vuelva a la normalidad de inmediato. La paciencia es una virtud clave en este proceso. Las expectativas deben ser realistas, y es esencial reconocer que, aunque la sanación puede llevar tiempo, lo importante es que ambas partes estén comprometidas en el viaje hacia la recuperación. A lo largo de este proceso, el perdón y la empatía se convierten en herramientas poderosas. Como mencionamos antes, el perdón no significa olvidar lo que sucedió ni negar el dolor que se ha causado, sino más bien liberarse del rencor y la ira que podrían seguir contaminando la relación. El perdón también requiere un esfuerzo consciente y reflexión mutua sobre cómo las emociones de cada persona deben ser tomadas en cuenta para que no se repitan los mismos errores. La empatía es igualmente esencial. Ambas partes deben ser capaces de ver la situación desde la perspectiva del otro. La empatía implica ponerse en el lugar del otro y reconocer que, aunque las acciones pueden haber sido dolorosas, también son el resultado de complejas emociones humanas. Al cultivar la empatía, ambas personas pueden trabajar juntas para crear un espacio en el que se respeten los sentimientos y la verdad sea la base para seguir adelante. El proceso de restauración no es solo un trabajo emocional, sino también un trabajo mental. Cada parte debe estar dispuesta a confrontar sus propios pensamientos y creencias sobre la relación y sobre sí mismos. La persona que ha mentido debe estar dispuesta a examinar las razones internas que la llevaron a cometer el error, mientras que la persona engañada debe trabajar para recuperar su autoconfianza y aprender a reconstruir su sentido de seguridad dentro de la relación. La autocomprensión es esencial para que la relación avance hacia un lugar más saludable y ambas personas deben trabajar por su propio bienestar emocional e individual, además de buscar el bienestar de la relación como un todo. Este proceso también implica un compromiso con el cambio a largo plazo. La restauración de la confianza y el perdón no son logros de una sola vez, son prácticas continuas que requieren esfuerzo constante. En muchos casos, las personas que han sido engañadas pueden sentir que no pueden confiar nunca más plenamente en su pareja, y esto es algo con lo que deben lidiar de manera personal. Sin embargo, es importante reconocer que el cambio puede ser progresivo y que las acciones diarias, las conversaciones sinceras y los esfuerzos constantes para aprender y mejorar pueden resultar en una relación más fuerte que antes de la traición. Es en este espacio de reconstrucción donde ambos miembros de la relación tienen la oportunidad de crear una relación más genuina y profunda, basada en la honestidad, la comunicación abierta y la disposición mutua de crecer juntos. Este viaje no es fácil y a menudo será desafiante, pero con compromiso y amor es posible reconstruir lo que se ha perdido y crear una base aún más sólida que antes. Al mirar todo lo que hemos explorado a lo largo de este video, uno de los puntos más importantes que quiero que se lleve es el poder que tienen las preguntas bien formuladas para transformar una relación. La mentira, la desconfianza, la infidelidad y el engaño pueden parecer barreras insuperables, pero lo cierto es que, si bien el dolor que causan puede ser profundo, no tiene por qué ser el fin de la historia. De hecho, si se aborda correctamente, incluso las experiencias más dolorosas pueden ser el punto de partida para una transformación profunda en la relación y, más importante aún, en las personas involucradas. Lo que distingue una relación en la que las mentiras y las traiciones no destruyen todo, sino que abren la puerta a la sanación, es la disposición de ambas partes para enfrentar la verdad.
Es tan fácil caer en el ciclo de la acusación, la mentira y la culpa, y muchas veces las emociones nos arrastran a tomar decisiones apresuradas que solo perpetúan el sufrimiento. Pero tomar un paso atrás, hacer una pausa y plantear una pregunta profunda puede cambiar toda la dinámica. La pregunta que sugerimos, ¿te sientes orgulloso de lo que hemos construido juntos? No es solo una cuestión de obtener una respuesta inmediata, es una forma de interrumpir el ciclo emocional que una mentira ha creado. Esta pregunta desafía la narrativa de la mentira, no confrontándola directamente, sino pidiendo que la persona reflexione sobre su propia integridad emocional. Esa es la clave aquí. No se trata solo de encontrar la verdad superficial, sino de tocar una parte de la persona que, al ser cuestionada, no puede evitar enfrentar su propia contradicción. Al hacer esta pregunta, no solo estamos pidiendo una respuesta verbal, sino que estamos invitando a la persona a mirarse a sí misma en el espejo y cuestionar su propia congruencia emocional. Porque cuando una persona ha mentido, está viviendo una disonancia interna entre lo que sabe que es la verdad y lo que está proyectando al mundo exterior. Esa es la verdadera batalla, una batalla que no siempre es visible, pero que está ocurriendo en el interior de esa persona. La importancia de la autocomprensión es clave. Si una persona no es capaz de reconocer sus propios errores y la disonancia emocional que está generando, nunca podrá cambiar genuinamente. Esta pregunta actúa como un despertar, como una invitación a mirar más allá de la superficie y a profundizar en lo que realmente está sucediendo dentro de ellos. Esta invitación a la reflexión personal puede ser el primer paso para la reconciliación, no solo con la otra persona, sino consigo mismos. Es cierto que la mayoría de las veces, la persona que ha sido engañada quiere respuestas rápidas, quiere ver resultados inmediatos, quiere escuchar la confesión, el arrepentimiento sincero y, por supuesto, desea que la relación vuelva a la normalidad rápidamente. Pero la verdad es que la restauración de la confianza es un proceso que no se puede apresurar. No hay atajos. La confianza se reconstruye poco a poco, con cada acción, con cada palabra, con cada día de transparencia emocional. Y la persona que ha sido engañada tiene que estar dispuesta a dar espacio para la verdad, sin forzarla, sin presionar y sin expectativas que no sean realistas. El perdón, como mencionamos, es otro de los pilares fundamentales de este proceso, pero es importante entender que el perdón no significa olvidar ni simplemente superar el dolor sin más. El perdón es un acto de liberación personal. El perdón es algo que ocurre cuando una persona decide no dejar que el resentimiento y la ira controlen sus emociones, cuando decide no alimentar el rencor. Esto no significa que el daño no exista, ni que la persona no haya sido herida. Es más bien un acto de valentía emocional, un acto de reconstruir la paz interior a pesar del dolor causado. Perdonar no es una cuestión de dejar pasar por alto la ofensa, sino de liberarse de los grilletes emocionales que las mentiras y la traición imponen. Es una forma de tomar de nuevo el control de nuestras emociones y cuando lo logramos, sanamos. Lo que también debemos entender es que el perdón no siempre es un proceso lineal. No es algo que suceda en un solo momento o con una única conversación. Es algo que se construye, que crece con el tiempo. Algunas veces, incluso después de perdonar, los recuerdos del daño pueden resurgir, y eso no significa que el perdón no haya sido genuino. Es simplemente parte del proceso de sanación continua. Lo que sucede cuando una relación enfrenta una mentira o una traición es que se pone a prueba no solo la conexión entre dos personas, sino también las capacidades emocionales de ambos para gestionar la incertidumbre, el dolor y las emociones intensas que surgen en estos momentos. Si ambas partes están dispuestas a trabajar en la restauración de la relación, cada desafío que enfrentan juntos puede ser una oportunidad para fortalecer el vínculo. La clave está en el compromiso mutuo, el compromiso con la verdad, con el respeto mutuo y con el proceso de reconstrucción que, aunque doloroso, es posible. Es fundamental también renovar el sentido de la relación. Después de una mentira o una infidelidad, es común que las personas involucradas pierdan la claridad sobre qué significa estar juntos y cuál es el propósito de la relación. Renovar la visión de lo que se construye juntos es parte de la restauración. Esto no significa hacer borrón y cuenta nueva como si nada hubiera pasado, pero sí significa dar un nuevo sentido a la relación. Uno que no dependa de la desconfianza,
sino de la voluntad mutua de crear algo nuevo y más fuerte. Es importante hacer un espacio para que cada parte de la relación evolucione. A veces, la relación no será la misma que antes de la mentira o la traición, y eso está bien. Lo que importa es que, si ambos están dispuestos, la relación puede convertirse en algo más auténtico, más transparente y más profundo. El cambio es posible, y a través de las dificultades puede surgir una relación que esté basada en una comprensión más profunda de las emociones y las necesidades de cada uno. Sin embargo, ese cambio solo es posible si se toman los pasos necesarios para transformar la relación desde las bases. El trabajo emocional en este tipo de procesos de restauración requiere una constante autoobservación. Cuando una persona ha sido traicionada o mentida, es fácil caer en patrones emocionales reactivos, como la desconfianza constante o el miedo al abandono. Sin embargo, es fundamental no quedarse atrapado en estos pensamientos. Es importante que ambas personas se den espacio para sanar y crecer individualmente antes de seguir adelante. Si uno de los miembros de la relación sigue viviendo en el pasado, arrastrando la mala experiencia de la traición, no podrá avanzar hacia un futuro positivo. El perdón y la sanación no solo dependen de lo que haga la otra persona, sino también de cómo se maneje el propio proceso interno. Uno de los aspectos más poderosos de una relación que atraviesa una crisis de confianza es que puede enseñar a las personas a ser más vulnerables. Las relaciones en las que todo parece perfecto, donde las mentiras no existen, son relaciones en las que la vulnerabilidad suele ser mínima. Pero cuando las mentiras surgen y la confianza se ve comprometida, ambos miembros de la relación deben enfrentarse a su fragilidad humana. Esta vulnerabilidad, aunque aterradora, puede convertirse en un puente hacia una conexión más auténtica. El ser capaz de ser honestos, abiertos y vulnerables el uno con el otro permite que la relación se fortalezca, porque ya no se está basada en un ideal, sino en la aceptación y el respeto mutuo de lo que cada uno trae a la mesa, con todos sus defectos, fortalezas y vulnerabilidades. Este proceso de sanación y reconstrucción no es fácil. No hay garantías de que el proceso funcione para todas las relaciones, pero una cosa es cierta: si ambas partes están dispuestas a trabajar, a ser honestos, a perdonar y a evolucionar, pueden crear una relación mucho más fuerte y más auténtica de lo que fue antes del engaño. Como hemos visto, el camino hacia la restauración es largo y no está exento de dificultades, pero también está lleno de oportunidades para aprender, crecer y profundizar en lo que realmente significa compartir una vida juntos. Llegamos al final de este recorrido, un camino que ha sido sin duda desafiante, pero también lleno de enseñanzas valiosas. Hablar sobre la confianza, las mentiras y cómo todo esto puede afectar nuestras relaciones es un tema que toca fibras profundas. Es inevitable, en algún momento, enfrentarnos a esas situaciones donde nos cuestionamos a nosotros mismos, nuestras emociones y la relación en la que estamos involucrados. Y si hay algo que he aprendido es que, aunque el dolor puede ser intenso, todo proceso de sanación empieza con una decisión. La decisión de mirar la verdad de frente, de abrir el corazón para perdonar y de comprometerse a reconstruir lo que parecía perdido. A lo largo de este video hablamos sobre cómo las mentiras, por más pequeñas o grandes que sean, crean un muro entre las personas, pero también discutimos cómo esas mismas mentiras, cuando se abordan con honestidad, vulnerabilidad y el compromiso de ambas partes, pueden convertirse en una oportunidad para fortalecer una relación. Es increíble pensar cómo, a veces, los mayores desafíos que enfrentamos son los que nos empujan a un nivel de autoconocimiento que nunca habríamos alcanzado de otra manera. Cuando las cosas parecen estar al borde de la ruptura, lo que realmente está en juego es la autenticidad de lo que somos como personas y como pareja. En este punto, quiero que te tomes un momento para pensar en tu propia vida, en las relaciones que tienes, ya sean románticas, familiares o incluso laborales. Todos hemos enfrentado momentos difíciles, ya sea por una mentira, una traición o un error que cambió el curso de las cosas. Y la pregunta aquí es, ¿cómo elegimos enfrentarnos a esos momentos? La forma en que abordamos las dificultades tiene un impacto duradero. Podemos dejarnos llevar por el resentimiento y la ira, o podemos optar por usar esas experiencias como escalones para algo más grande, algo más profundo y más real. Es un hecho que la desconfianza no desaparece de inmediato.
No hay una solución mágica, ni una respuesta sencilla. La confianza se restaura lentamente, con acciones consistentes y un esfuerzo mutuo para reconstruir lo que se ha roto. Sin embargo, la disposición a cambiar y a mejorar es lo que marca la diferencia. Si ambos están dispuestos a enfrentarse a sus propios miedos, a cuestionarse y a sanar juntos, el camino puede ser largo, pero también increíblemente gratificante. Las relaciones más auténticas no son aquellas que nunca enfrentan dificultades, sino las que, a pesar de ellas, evolucionan, crecen y se fortalecen. Quiero que pienses por un momento en cómo te gustaría manejar las dificultades emocionales que surgen en tu vida. Tal vez has pasado por una situación en la que te sentiste traicionado, o tal vez tú fuiste quien cometió el error. ¿Qué habría cambiado si hubieras abordado esa situación con más honestidad, con más empatía y con más disposición para sanar? Creo que lo que diferencia a las relaciones que fracasan de las... La confianza no es algo que se puede forjar de nuevo en un día. Necesita tiempo, paciencia y mucho trabajo de ambos lados. Pero también se construye con pequeños gestos, con palabras sinceras y con la voluntad de ser transparentes. Todos tenemos fallas, todos cometemos errores, pero también tenemos la capacidad de hacer lo correcto, de corregir nuestro curso y demostrar a las personas que amamos que estamos comprometidos con la verdad y con el bienestar de la relación. Ahora quiero terminar este video con una reflexión. Cuando pasamos por momentos difíciles, es fácil perderse en el dolor y pensar que las cosas nunca volverán a ser lo que eran. Pero la verdad es que las relaciones son dinámicas y las personas también lo son. Tú también estás cambiando a lo largo de tu vida, al igual que la otra persona en tu relación. Las experiencias que vivimos, incluso las más dolorosas, son las que nos enseñan lo que realmente valoramos, lo que realmente necesitamos y lo que estamos dispuestos a dar. Y cuando superamos esos desafíos, no solo fortalecemos nuestra relación, sino que también crecemos como individuos. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación difícil, recuerda que lo importante no es cuántas veces caemos, sino cómo nos levantamos, cómo enfrentamos nuestras emociones, cómo decidimos cambiar nuestras acciones y cómo perdonamos tanto a los demás como a nosotros mismos. El dolor no define nuestra historia. Lo que define nuestra historia es la forma en que elegimos superarlo y convertirlo en una oportunidad para ser mejores. Por último, me gustaría agradecerte por haberte quedado hasta el final de este video. Sé que hablar de estos temas no es fácil, pero también sé que las conversaciones sobre la verdad, la confianza y la vulnerabilidad son algunas de las más importantes que podemos tener. La autenticidad en las relaciones es esencial, y si podemos comprometernos a ser más honestos y conscientes, podemos construir relaciones más profundas y significativas, llenas de comprensión y respeto mutuo. Antes de irme, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y a que le des me gusta si encontraste valor en este video. Estoy aquí para seguir compartiendo ideas, historias y pensamientos sobre cómo mejorar nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Así que, si te gustaría seguir explorando temas como este, no dudes en unirte a esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Te deseo lo mejor en tu camino de sanación y crecimiento. Hasta pronto.